Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien todos ahí? Fondo, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por venir hoy. Estos coples no sé por qué. Ayúdenme cuando eso pase. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Después de un fin de semana siempre una fiaca empezar, pero muy agradecidos por la concurrencia. Es realmente un tema muy interesante el que se trata hoy, en estas jornadas de análisis de la ley que implementa el juicio por jurados. Distinguidísimas figuras nos van a acompañar hoy, así que, ante nada, bienvenidos. En primer lugar, todos los conocen. Quiero hacer una aclaración primero general para todos. Quiero agradecer la generosidad de todos los panelistas que han sido muy escuetos a la hora de su presentación. Ustedes saben, son todos profesionales con unos antecedentes impecables en la materia, y para ahorrar tiempo, además voy a ser muy breve en su introducción, pero quería aclararlo porque demuestra una generosidad absoluta de cada uno de ellos. Para abrir estas jornadas va a empezar el doctor Barrotaveña. Digo, el público a su disposición, cuando así lo considere pertinente. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como decía Hernán recién, quiero decirles buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Sabemos que a esta altura del año todo es más complicado, todo se hace más duro. Y justamente este año ha sido un año muy especial para todos los que tenemos que ver con el Poder Judicial, ya sea de un lado o del otro, como comúnmente se dice, ¿no? Ha sido un año donde se han hecho distintas propuestas, se ha analizado mucho, hubo proyectos, hubo mucho debate, o por lo menos se pretendió debatir. Y en ese caso, evidentemente, una de las cuestiones principales como déficit de la justicia fue la escasa participación que tiene el ciudadano en cada uno de los problemas y las cuestiones que tienen que resolverse. Todos sabemos, a nivel nacional, a nivel provincial, desde las distintas provincias, como les decía anteriormente, fue muy agitado, fue un año muy movidito, y eso está bueno, que sea así, porque nos hace pensar, nos hace recapacitar, nos hace reunirnos, pero no solamente a los abogados de los jueces. Yo creo que también es bueno escuchar otras voces, no solamente nosotros reunirnos y quedarnos, sino que hay otras disciplinas importantes donde podemos escuchar, porque evidentemente tenemos cosas para mejorar desde la justicia. Seguramente hay cosas que las estamos haciendo bien, pero hay cosas que las estamos haciendo mal. Y uno escucha y uno habla con la gente, y bueno, ahí están las críticas, ¿no? Y bueno, lo importante es tomar esas críticas y analizar y hacer nuevas propuestas. La provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, es pionera, ¿no es cierto?, en todo lo que sea modificación, y esta vez también ha sido pionera. Después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, acá el doctor Héctor Granillo Fernández, que ha sido un luchador en la instalación del juicio por jurado. Y finalmente se consiguió y se sancionó la ley 14.543. Mucho se habla, ¿no es cierto?, sobre la mayor participación de la ciudadanía, más transparencia, más agilidad. La provincia de Buenos Aires es pionera, no cabe duda. Ya estaba Córdoba, Neuquén empieza, ¿no es cierto?, pero la composición y cómo funciona el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, ya van a ver ustedes, seguramente leyeron una leída que es diferente. El tema es quizás lo que nos queda por debatir, es cómo se instala, cómo se instaura, cómo se pone en funcionamiento el juicio por jurado. Quizás me parece que el déficit en la provincia de Buenos Aires pasa por eso, por cómo se instrumentan las cosas, ¿no? Tuvimos una reforma del año 98 impecable, ¿no es cierto?, buenísima,
pero costó, ¿no? Costó y todavía estamos en deuda. Escuchamos a la gente, lo cierto que tiene Quintilliana en la provincia de Buenos Aires, y también seguimos en deuda. Entonces, bueno, nuevos desafíos para el Poder Judicial, participación ciudadana plena, demanda ciudadana de una justicia más ágil. Estos son todos los postulados que esperemos que puedan implementarse correctamente. Hay muchas expectativas. Seguramente esto va a ser de a poco, etapa por etapa. Lo importante es que se vayan cumpliendo bien cada una de ellas y que, bueno, vayamos aprendiendo a lo largo de esta experiencia nueva que tenemos. Por eso, como bueno, lo más importante es los expositores, los que dentro de un ratito ya van a empezar con cada una de sus disertaciones. Insisto, muchas gracias por venir, por acompañarnos en estos emprendimientos, por estar junto a nosotros. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, y también en representación de todas las autoridades que han organizado esta jornada. Entonces, a continuación, la doctora Andrea Pavía. Buenas tardes. ¿Se escucha? Desde mi lugar quiero comenzar por celebrar y compartir con ustedes que las instituciones que se encuentran representadas en esta mesa, el Colegio de Abogados, a partir del director del Instituto de Estudios Penales, el doctor Diego Barretaveña, la doctora Silvia Vázquez en su condición de referente local del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, y en este caso yo representando no solo el Colegio de Magistrados de San Isidro, sino también el de la provincia de Buenos Aires. Nos hemos fusionado para, una vez más, abocarnos a la tarea académica, de modo de poder compartir con ustedes la necesaria capacitación para una exitosa puesta en vigencia de esta ley, que aparece como un desafío para todos nosotros. En este orden también quiero agradecer a aquellos que nos secundan, al personal administrativo y a toda la gente que nos rodea y que ha colaborado en la realización de este importante evento. Por el Colegio de Abogados me va a permitir el doctor Barretaveña que lo mencione el doctor Diego Balaz, al igual que el doctor Hernández Avelía Lagos. En el caso de la doctora Vázquez cuenta como colaboradora con la doctora Sandra Fernández Rocha, y yo tengo a mi coordinadora estrella, la coordinadora del área académica, la doctora Vázquez, gracias a quien hoy contamos con el jurista cordobés, la doctora Abad, el doctor Ferrer. Así que, hechos esos agradecimientos, voy a pasar a la parte informativa, y que tiene que ver con cuál es la tarea que estamos desarrollando en torno a la promulgación de esta ley, que, como saben, y hasta hace 5 minutos todavía no ha sido publicada, con lo cual estamos a la expectativa de cuál será el futuro en este sentido. Quería informarles, les decía, que en el quehacer local nosotros nos encontramos abocados a la capacitación, y este es el puntapié inicial de algo que a futuro se va a profundizar, ya a partir de la realización de nuevas jornadas, ya a partir de la organización de talleres, a los que por supuesto ya los dejo invitados, en los que debatiremos todos los aspectos que esta ley presenta y que a primera vista ya aparecen como dificultosos. Prueba de ello será la discusión que mantendremos a lo largo de la tarde, en la que acabo de protagonizar en la antesala de esta reunión. También deben saber que, así como hoy en nuestro departamento judicial nos introducimos al análisis de la ley 14.543, desde el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando también en ello, y para lo cual se ha conformado una comisión integrada por magistrados de toda la provincia, que, como decía, se encuentran abocados al estudio de la ley y para la elaboración de los documentos que entendemos servirán de herramienta para su aplicación. Por último, desde lo personal, y en esto no quiero involucrar a las restantes entidades que se encuentran presentes, quiero formular una exhortación al Poder Ejecutivo
para que todos estos esfuerzos que estamos ya realizando desde el Poder Judicial y todas las entidades afines estén acompañadas de la provisión de los medios humanos y técnicos necesarios para que la puesta en vigencia, la puesta en funcionamiento, la implementación de esta ley sea un éxito y no esté limitada al voluntarismo que acompañó la ley 11.922 y respecto de la cual los restantes poderes del Estado todavía están en deuda con este Poder Judicial tan castigado. Los dejo en manos del doctor Hernán Zavalla Lagos para que presente a nuestra siguiente edición. Muchísimas gracias. Y finalmente, en esta ronda de las instituciones organizadoras de la jornada, les dirigirá la palabra la doctora Celia Márquez. Bien, poco me resta decir respecto del agradecimiento por la numerosa convocatoria que ha recibido nuestra propuesta de comenzar a tratar y hacerlo hacia el futuro la ley 14.543. Agradecerles desde el Instituto de Estudios Judiciales. Fuera de ello, habida cuenta que la ley no ha sido publicada, pretendo hacer una somera reseña de sus disposiciones para luego cederles el lugar a quienes nos van a, desde sus conocimientos, a ilustrar de su funcionamiento. En primer lugar, cuando hablamos de, ya al decir la ley provincial, se nos presenta un interrogante acerca de la competencia. Decimos, si se trata de una ley provincial y habida cuenta los artículos 24, 75 inciso 2 y 118 de la Constitución Nacional, ¿cuál será la competencia respecto del establecimiento de esta ley? Acerca de ello no me voy a extender, si bien tengo opinión formada, por cuanto lo tratará quien no puede hacerlo de mejor modo por tratarse del presidente de la Asociación de Argentina de Juicio por Jurado, no solo por eso, sino porque se ha dedicado al estudio del tema desde muchísimo tiempo, el doctor Renillo Fernández. Ya en cuanto al contenido de la ley, debo decir que establece un jurado popular clásico. ¿Por qué un jurado popular clásico? Establece un jurado lego que juzgará a los delitos cuya pena en abstracto exceda los 15 años de prisión. Es decir, para nosotros, además de aquellos en que ocurriere o se produjere o causare la muerte de una persona, el robo con arma de fuego. Este jurado está compuesto por 12 ciudadanos en integración plural, es decir, tantos hombres como mujeres, y 6 suplentes. Y dirigidos por un juez. Estos ciudadanos tienen tanto el derecho de intervenir en las funciones de la Administración de Justicia, como a su vez está previsto como una carga pública. Son elegidos entre aquellos de 21 a 75 años y la ley solo pretende que tengan el ejercicio de los derechos ciudadanos, entiendan el idioma nacional y gocen de capacidad física y psíquica o aptitud física y psíquica. Establece asimismo impedimentos y inhabilidades para el ejercicio
del jurado. Y estos son aquellos que ejercieren funciones públicas con un cargo mayor de director, los empleados y funcionarios del Poder Judicial, los integrantes de las fuerzas de seguridad, de defensa, tanto nacionales como provinciales, los abogados, escribanos y procuradores, los condenados, los procesados y los que se encuentran incluidos en las inhabilidades para ser juez, o sea, el artículo 47 del Código Penal. La ley ¿qué hace? Modifica varios artículos del Código Penal y a su vez incorpora otros, con lo cual en el artículo 335 ya establece que cuando el fiscal requiere deberá decir si el juicio debe tramitarse por tribunal criminal con o sin jurado o bien con o ante el juez correccional. Ya en el artículo 338, o sea, en oportunidad de la citación a juicio, se sortea el juez unipersonal. Este juez unipersonal no tiene facultades deliberativas, es decir, el jurado deliberará eligiendo a un presidente. El juez unipersonal dirigirá el debate, no puede, al igual que el jurado, interrogar, y la prueba va a ser sostenida y en los interrogatorios y cada parte deberá a su vez acreditar la prueba ofrecida. La deliberación del jurado va a ser secreta, continua y durante 2 días consecutivos. Pero el tema que quería señalar y destacar es que este jurado popular clásico es el de los países anglosajones y se opone al jurado escabinado o escabino, que está constituido por jueces legos y técnicos y establecido entre nosotros en la provincia de Córdoba y que ha sido tomado de la Europa continental. No me voy a extender mucho acerca de la provincia de Córdoba, habida cuenta que tenemos un especialista, que es el doctor Ferrer, que no solo porque se haya dedicado al estudio de él, sino porque se trata de quien diariamente ejerce la función de fiscal en estos juicios. Pero sí voy a decir que sus diferencias es que entre nosotros el jurado dicta su veredicto por íntima convicción sin fundamento alguno. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sin fundamento alguno? Es así que el juez, previo a la deliberación y terminado el debate, tras hacer retirar al jurado, deberá establecer las instrucciones con colaboración de las partes. Más aún, la ley establece que con anterioridad al juicio ya las partes pueden proponer las instrucciones y intercambiarse entre ellas a la manera norteamericana. Y estas instrucciones después serán las que el juez proporcione al juzgado. No me puedo extender mucho. Sí, recuerdo que, por ejemplo, en Inglaterra existen las reglas de evidencia, que son verdaderamente las instrucciones que se darán a los jurados.
primera pregunta o interrogante que esto me lleva y que se lo dedico al panel, es decir, se lo dirijo al panel, porque cada uno a través de su posición, sean de partes o sean aquellos que van a hablar de la motivación, espero que nos contesten si estas instrucciones son suficientes a los efectos de abastecer el derecho al recurso que concede tanto la Convención Americana en el artículo 8.2.h o el pacto en el artículo 14.5 de derechos humanos, y con los alcances que le han dado tanto en la Corte Interamericana, en el caso de Herrera Ulloa, cuanto la Corte nuestra en Eugenio Casal. Sabemos que el contenido es una amplia revisión de los hechos y el derecho. Bueno, pregunta, ¿podrán a través de las instrucciones asegurarse la motivación? Las respuestas las vamos a tener todos después de que escuchemos a los panelistas. También entre esas instrucciones que el juez le da al jurado, una de ellas dice que, debo leerlo porque deberán expedirse más allá, creo que dice así, de toda duda razonable. Sí. Para declarar culpable a una persona se debe probar su autoría más allá de toda duda razonable. Entonces, existe otra cuestión. ¿Cuál es el alcance del concepto de duda razonable? Nos cuesta a nosotros, y quizás a aquellos que venimos de más de 15 años del ejercicio del derecho y que hemos pasado por el sistema inquisitivo, luego por el acusatorio, decir cuál es este concepto y si este concepto es unívoco, que creo que me entienden. ¿Sí? Existe un consenso acerca del cual se alcanza. No voy a decir cómo se conforma o cómo, bueno, el jurado parte de listas que establece, pero creo que también ese tema va a ser tratado por el doctor Granillo Fernández. Sí que es importante. En nuestro caso, 40 días antes del juicio, se eligen de esta lista que manda la Junta Electoral 48 jurados, entre hombres y mujeres, y que luego el día ya decidido o fijado para el juicio oral deberán hacerse la audiencia de selección, donde ellos serán interrogados, serán preguntados acerca de si tienen motivos de excusación, etcétera, etcétera, y de allí restarán 12 personas o 12 jurados que en todo caso serán elegidos por sorteo por el secretario de a ver, el veredicto, bueno, ya dije que se rige por la regla de íntima convicción, no es fundado, y sí existe para el juez la obligación de dictar sentencia. En esta sentencia va a contener las instrucciones que les diera al juzgado y el veredicto, por supuesto, y el dictado de la sentencia. En ella puede, si el juzgado hubiese dictado veredicto condenatorio, en el artículo 375 se establece que el juez de entender que es manifiestamente
contrario el veredicto a la prueba producida, puede absolver al imputado, no absuelve al imputado. Esto es lo que yo creo que debería. Y mi sentido jurídico me llevó a decir lo que no dice la ley. Lo que declara la nulidad y ordena la realización de un nuevo juicio. Esta era mi crítica. Y fíjense cómo me llevó a decir, bueno, mi crítica es, y espero que los panelistas puedan decirme o justificarme de algún modo que me equivoco, el juicio ha terminado. Hubo acusación, hubieron alegatos y una nulidad. Otra crítica que le podemos hacer es la sustitución de aquel jurado, ¿sí?, por el juez. Estas dos también veremos qué nos cuenta al respecto el jurado nuestro. Bien. No sé si... Sí. Otra cosa que quería señalar es que la ley se separó del proyecto. En el proyecto del Poder Ejecutivo, el juez daba, además de las instrucciones, interrogaciones acerca de las circunstancias de hecho, nunca sobre normas jurídicas, pero sí interrogaciones acerca de las circunstancias de hecho que el jurado, en caso de condena, debía responder. La ley, es decir, la comisión redactora, se apartó de ello y, por ende, solo mantuvo las instrucciones. Antes, las instrucciones más estas interrogaciones iban a ser los fundamentos o la motivación que autorizaba luego a los recursos. Los recursos son casación, revisión y otra, y con esto termino, otra circunstancia o particularidad es que el juzgado se pide, si la pena es de prisión perpetua, debe pedirse por unanimidad, pero si no, con 10 votos por afirmativos, se produce veredicto condenatorio. Establece asimismo lo que se denomina jurado estancado. El jurado estancado se da cuando no se arriba a una solución por la mayoría que la ley establece. En ese caso, después de 3 nuevas debates y no logrados, debates digo dentro del jurado, ¿verdad? O deliberaciones. Luego de 3 y no lo logran, debe absolver al imputado salvo que existan 8 votos en afirmativos por la condena. Más de 8 votos afirmativos por la condena. En este caso, el juez nuevamente no absuelve, sino que la ley establece que disolverá el juzgado, decretará la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio. Vuelvo a preguntarme, ¿y el ne bis in idem? También se lo dejamos a la respuesta de los distinguidos especialistas. Y creo que no tengo más interrogantes. Sí decirles que la cesura se establece de modo obligatorio, se modifica el artículo de cesura para el caso del juicio con jurados o tribunal con jurados,
la cesura es obligatoria porque luego del dictado de la sentencia y que está fuera de condenatoria, el tribunal tiene obligatoriamente que dictar la sentencia calificando el hecho o hechos y estableciendo la pena a imponer. Para este supuesto, dentro de los 5 días determinado el debate, las partes, o dictado el veredicto, las partes pueden solicitar la realización o de medidas probatorias a los fines de la cesura, es decir, para la fijación de la pena, o en el caso de que exista veredicto absolutorio por una causal de inimputabilidad, se discutirá si el dictado o no de una medida disciplinaria. Estos son los recursos, ya los he manifestado, y tienen motivos especiales de recurso, que es la inobservancia o errónea aplicación de la Constitución del jurado, inobservancia o si existen circunstancias que permitían la recusación, la arbitrariedad en haber rechazado medidas probatorias, el cuestionamiento de las instrucciones, por ello que en los casos de las partes que pueden proponer o pueden o deben, la lógica es que se propongan las instrucciones, en el caso de que el juez no les haga lugar, deben manifestar, además de sus objeciones, la reserva de recurrir en casación, y estos son motivos casatorios. Y también en la sentencia que se aparte manifiestamente de la prueba que se hubiese producido en el debate, también por supuesto es una causal o un motivo especial de casación. Bueno, con ello agradezco a todos su presencia y invito al doctor Muchas gracias. Muchas gracias. E invitamos al doctor Granillo Fernández a subir al panel. Ahora sí, voy a ser breve y agradezco nuevamente la generosidad. El doctor es presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, es ex defensor oficial en lo penal, profesor universitario de grado y posgrado de las universidades de La Plata, Rosario y Santa Fe, coautor del Código de Procedimientos Penal de la provincia de Buenos Aires, anotado y comentado, y acaba de ser el vicepresidente del primer Congreso Nacional sobre Juicio por Jurados, que se desarrolló en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, hace muy poquito, en octubre de este año. Doctor, muchas gracias por venir. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Al contrario, soy yo el que agradece y felicito además a los amigos del Estudios Judiciales, del Colegio de Magistrados y especialmente del Colegio de Abogados, y a mi amigo Diego Balás por su genial invitación. Creo que estamos en una coyuntura realmente histórica. Estamos en un quiebre de un antes y un después. Esto empieza a cambiar, aunque sectorizadamente no en un 100%. Los cordobeses lo saben, vienen ya con una década de ejercicio de juicio por jurados, pero nosotros los bonaerenses y el resto de la República Argentina no tenemos historia juradista concreta, tenemos historia de movimientos juradistas, rica, muy rica y muy sustanciosa, con proyectos y con movimientos durante el siglo XIX y el siglo XX. Pero la primera concreción histórica en 170 años de vigencia constitucional y 163, 64 de haber dictado la provincia de Buenos Aires, haber aceptado la Constitución Nacional, esta es la primera vez que ocurre. Por eso, como lo dice bien el fallo Casal que recién Celia Vázquez citaba,
me parece que es importante destacar, percibir que la Corte Suprema de la Nación ha señalado con acierto que el modelo de juzgamiento en la Argentina es por jurado, pero que mientras no esté instaurado se aplica a los juicios sin jurados, la revisión integral, etcétera, etcétera. Empiezo por el final, porque son tantas las situaciones que me fueron surgiendo a la medida que iban hablando quienes nos precedieron en el uso de la palabra, que me parece que tenemos que hacer un orden, porque en poco tiempo es realmente difícil poder, voy a intentarlo, poder señalar más o menos como un bloque qué significa esta ley de juicio por jurado 14.543. El movimiento juradista en provincia de Buenos Aires tuvo una eclosión como en la República Argentina a partir del 2012. Respondió a ese movimiento como presidente de la Asociación Argentina. Tuve casi 30 viajes en el año, invitados por las diferentes provincias y jurisdicciones, a veces hasta repitiendo la visita al mismo lugar. Y esto respondía a una inquietud renovada, como si hubiese eclosionado, como si se hubiese contagiado una provincia de la otra, una jurisdicción de la otra. Todos querían saber sobre juicios por jurados, todos querían lo que se nos negó en los claustros de las universidades, querían conocer, querían saber, y empezó un debate sobre juicios por jurados que se fue extendiendo y que en la provincia de Neuquén se concretó en ley y en la provincia de Buenos Aires igualmente. Ustedes saben que hay dos modelos de jurados. Nosotros tomamos el modelo clásico o tradicional y la provincia de Córdoba lo tiene en el modelo cabinado. Estas son dos formas, yo digo sustancialmente diferentes, pero sustancialmente juradistas. Y este es el gran mérito que tiene el antecedente cordobés. No lo compartimos en su dinámica y vamos a ver en algunas de las estructuras, pero es el primer modelo juradista efectivo que abrió el camino y que ganó la confianza pública, que tomó y recibió la adhesión inmediata del pueblo de la provincia. Y esto es algo realmente importante. Yo escuchaba, creo que era Caferata Nores en el Congreso de Córdoba, donde señalaba que al cumplirse el primer año de, corregime Carlos si no es así, el primer año de vigencia de la ley de jurados en Córdoba, La Voz del Interior receptó un artículo de fondo de gran proporción, pero que era una página, donde el presidente del Superior Tribunal de la provincia halagaba y ponderaba activamente las bondades del juicio por jurados. Un juicio que, dicho sea de paso, tiene el total acatamiento de la población cordobesa. Bueno, esto es lo que aspiramos a que suceda en nuestra provincia, con una modalidad diferente. Yo voy a partir estas pequeñas palabras de una determinación que me parece previa para entender el tema de jurados, que es qué función tiene el jurado y qué resolución dicta. Porque si nosotros asimilamos veredicto con lo que conocemos por resolución jurisdiccional, sentencia, que abarca veredicto y sentencia, no vamos a diferenciar y no vamos a avanzar demasiado. El veredicto es una parte del resolutorio que tiene dos partes, como todos saben, el de la determinación de los hechos, pero ahora con una característica absolutamente fáctica. Y esta es la primera gran diferencia. Está a cargo del pueblo. El pueblo en el jurado clásico carece absolutamente de formación jurídica y el que forma parte del pueblo pero la tiene está contraindicado, está impedido de formar parte, llámese abogado, escribano, procurador, con empleado judicial, etc. Y esto es porque lo que se preserva es la distinta estructura que tiene el veredicto en relación a la resolución jurisdiccional, sentencia que lo va a seguir. El veredicto es una resolución no sin normas, ni sin límites, ni sin maneras, ni sin motivación. Todo lo contrario. El veredicto es una forma de razonamiento y decisión diferente totalmente. Y en esto nos divorciamos del modelo cabinado.
porque el modelo escabinado exige una motivación explicitada. Yo no voy a entrar a discutir los modelos, voy a tratar de hablar del modelo clásico, pero digo como señalando las diferencias, porque en el modelo escabinado, al existir integración de jueces letrados con jurados legos, se hace una motivación explicitada que para el entendimiento de una gran parte de la corriente juradista argentina y latinoamericana no lleva a feliz puerto. En España, que tiene ley de jurado clásica o tradicional, de jurados todos legos, se exige la motivación. Y es el ejemplo de las nulidades europeas. Son muchísimos los casos en España en que por exigirle una motivación que luego se analiza con criterio jurídico, se termina con disfunciones en la determinación. El jurado es una decisión jurisdiccional, porque, el jurado integra un cuerpo jurisdiccional, si no, no tendría posibilidad de dictar una decisión con fuerza de ley que va a ser el anteacto de la sentencia, pero que es sustancial y es la habilitación que le da el pueblo de la República, de esto se trata, al juez letrado para dictar sentencia, especialmente para dictar sentencia condenatoria. Como ven, esto es nuevo, es la República que se redefine y que empieza a cumplirse por primera vez. Nosotros hasta hoy nos acostumbramos, con todo respeto lo digo, al ejercicio de una forma de administración de justicia en el Poder Judicial que dista mucho de la forma republicana de gobierno y que se ampara en las motivaciones y los fundamentos de carácter jurídico. Pregunto, en esa forma de definir la función jurisdiccional, ¿en qué tramo, díganme, funciona el pueblo de la República? Ejerce su participación, que es esencia como pueblo soberano de la forma republicana de gobierno. Esto es muy claro en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que votamos a nuestros representantes. Pero contésteseme cuál es la manera hasta el día de hoy de participación del soberano en los actos de gobierno de ese 33,33% que integra la función del Poder Judicial. Y la respuesta es ninguna. Esta forma es autoritaria, pero no, por favor, lo quiero decir respetuosísimamente, del esfuerzo y del trabajo es sistémico de lo que hablo. No hablo de personas, hablo de sistemas. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver. Porque ahora es ley, al menos en nuestra provincia, y por este efecto dominó, parecería que se va a extender. Les puedo asegurar que hay movimientos juradistas absolutos e impostergables en muchas provincias argentinas, y esto se va a modificar y va a cambiar grandemente. Los jueces no van a perder poder, los jueces van a reconstruir de una manera diferente y mucho más adecuada a las posibilidades humanas y funcionales, porque van a perder la pesadísima carga de definir el veredicto. Hoy es, me animo a decirlo, inhumana la carga que tienen. Y esto lo digo pensando en las decisiones serias de la República en materia penal, en materia civil, en materia de otros fueros, donde toda la carga no se reparte. Hoy los jueces que se vayan dando cuenta de que van a tener las espaldas cuidadas porque van a tener que dictar las sentencias en base a veredictos que les son ajenos. Esta forma republicana es nueva, como se ve. Todavía en provincia de Buenos Aires nunca la ensayamos, y en la forma de dictado del veredicto es también absolutamente diferente de la que exige la sentencia. Y entonces vamos a pasar al veredicto y su estructura. Tenemos muy poco tiempo, yo pido disculpas, me hubiera gustado hacer un análisis de la materia desde el principio, pero el tiempo nos corre y creo que los temas más importantes, o por lo menos centrales, pasan por la motivación del veredicto. A todo el mundo parece asustarle que el veredicto
fuera un acto loco, un acto de una banda de personas legas que no conocen de derecho y que irresponsablemente van a decir sí o no a esto. Nada más lejos que eso. En un primer momento tenemos que partir de analizar que el veredicto va a emanar de un cuerpo que representa al pueblo de la República. Y la primera pregunta que yo les propongo que nos hagamos todos es: ¿qué grado de confianza tenemos en el pueblo, en nuestro propio pueblo? Me parece que es una primera reflexión, porque si creemos que puede ir a la guerra, puede pagar impuestos, puede reconocer hijos, puede votar al Ejecutivo y al Legislativo sin dar cuenta de nada, pero después no puede definir un veredicto, creo que estamos haciendo un análisis muy peyorativo de sus posibilidades. Y no estamos hablando del pueblo ignorante, del pueblo carenciado de capacidad psíquica para poder decirlo. Sí estamos hablando de todos los sectores sociales, y en esto también tenemos que acostumbrarnos a que haya en la integración del jurado alguien de condición social muy humilde. Puede haber una empleada doméstica, puede haber un obrero textil, pero debe haber siempre, y va a haberlo siempre, como mágicamente por esa cuestión de sorteo, va a haber una igualdad. No van a haber, quédense tranquilos, todas empleadas domésticas ni todos obreros textiles. Tampoco van a haber todos médicos o todos profesores o todos empleados públicos. Va a haber una muestra horizontal de una sociedad que empieza a integrarse de otra manera. Y esta es una primera reflexión que me parece importante. ¿Somos igualitarios? ¿Queremos y creemos en el orden republicano? Si no lo creemos, revisemos, porque somos una república. Y si queremos tener un equilibrio constitucionalmente sano, tenemos que empezar por no excluir, sino integrar. Y esto no es un discurso, esto es una realidad palpable para la que tenemos que estar preparados, porque se viene. ¿Y cómo se viene? El veredicto se va a dictar con una participación del pueblo advertido desde el principio. Ni bien se integra, el jurado en realidad lo único que hace es ponerse a un costado. El juicio va a ser de características similares, solo que en lugar de estar dirigido a convencer al tribunal, va a estar dirigido a convencer al jurado. Esta es la profunda diferencia en prieta síntesis, pero el juicio tiene las reglas del juicio oral público, adversarial y contradictorio. Sin esas bases no podríamos tener un juicio por jurado serio. Tendríamos que tener una regla de exclusión probatoria permanentemente. En este devenir, el juez advierte que tienen que, como hoy advierte a las partes, bueno, ahora advierte al jurado que tiene que atender de tal forma, le da las reglas generales de actuación del jurado como tal. Y cuando se produce la prueba y desaloja la sala, hace venir a los abogados de las partes y con ellos, no citándolos simplemente como invitados de palo, ellos participantes determinan las instrucciones. Si en esas instrucciones no existe la inclusión, no la acepta el juez letrado, presidente del tribunal, no acepta incluir puntos importantes, hay que hacer la reserva. Porque, adelanto, el veredicto no es recurrible por su motivación, pero es impugnable por sus vicios. Y esto tiene que tenerse claro. No es impugnable por su motivación, porque la motivación del veredicto es diferente de la que estamos acostumbrados. Hay un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es el órgano, como sabemos, jurisdiccional intérprete del Pacto Internacional, uno de nuestros pactos del bloque de constitucionalidad. Entonces, vaya si tiene importancia, como la Corte Interamericana la tiene para la aplicación de la Convención Americana. Bien, el fallo Taxquet versus Bélgica, de noviembre del 2010, creo que es, que está explicadísimo en él cómo y de qué forma los jurados dan motivación a sus veredictos. Y la respuesta está en lo que sigue después de elaborar las instrucciones,
lo que sigue respecto del jurado, porque el jurado es convocado una vez que las instrucciones están constituidas, están ya fijadas, el juez se las explica una a una y les da copia y pasan a deliberar sobre esas instrucciones consensuadas. La respuesta que dé el jurado en su veredicto le tiene que hacer saber necesariamente al imputado por qué sale condenado. Y paso a explicarlo someramente a ver si puedo. La primera instrucción es si es cierto que el día tal, a tal hora, en tal lugar sucedió el hecho tal. El jurado dice, delibera, sí. Segunda, si es cierto que la muerte de fulano, vamos a poner un ejemplo, si es cierto que el día tal, a tal hora, en tal lugar, Juan García fue muerto de 2 balazos en el pecho por un arma tipo tal. Segunda pregunta, si autor de ese hecho es el imputado José Pérez. Y siguen otras, pueden seguir otras, como por ejemplo, la defensa que habrá podido decir que hubo, lo estoy simplificando, que hubo legítima defensa. Bien, si es cierto que en esa acción de matar al otro que cometió José Pérez, hubo agresión ilegítima, hubo necesidad del medio, hubo falta de provocación. Situaciones que previamente a deliberar en la sala de audiencias, el juez letrado debió haber explicado al jurado con palabras bien sencillas y claras, pero no menos importantes. No hay una gran ciencia, y esto está claro en todos los países, o Inglaterra no tiene derecho, o Estados Unidos y la Comunidad Británica de Naciones no la tiene, o la Comunidad Europea, que tiene todos jurados menos Holanda, no la tienen. Hay una nueva forma que nuestra Constitución te exige, y la exige para el equilibrio de poderes. Esa nueva forma es la que nos ha llegado, y es la que, como hay ley de jurados, tenemos que aprenderla. No es que no haya motivación, hay una motivación diferente para el veredicto. Lean Taxhet versus Bélgica. Es importantísimo cómo va explicando el tribunal que la forma de administración de justicia republicana se adecua al veredicto de esta forma. Si el jurado se podrá decir, sí, pero son cuestiones técnicas y los temas de pericias, bueno, llegó la hora de que las pericias y los cuerpos técnicos y los secretos a voces que hoy tenemos en un oscurantismo heredado, que no es imputable a nadie, pero que es realidad, esta forma de administración de justicia para los juicios con jurados y por jurados se acaba. Se acaba porque así lo dijo la ley. La ley quiere otra cosa. Y no estamos nivelando para abajo, no estamos diciendo que la pericia no sirve más. Estamos diciendo que la pericia deja de ser B4 por 1, 0,8 más 24 beta igual 130 kilómetros por hora. Esto se acabó. Y se acabó porque el jurado no lo va a entender. Y este es adversarial. Y esto tiene interés el actor a partir de ahora. Porque él es el que debe probar. Ya no debe probar el tribunal, ya se le acaba al tribunal las facultades de interrogar de motu propio, se acabó la búsqueda de la verdad real y los eslogans parecidos. Entramos en la plena constitucionalidad de la administración de justicia y esto provoca un cambio saludable. La administración de justicia en nuestra Argentina está hackeada dolorosamente y el pueblo descree en proporciones que mejor no las digo. Altísimas. Las más serias estadísticas dicen que a pesar de los esfuerzos de los jueces, el pueblo descree. ¿Y qué son sino esos movimientos brutales de quema de casas de los supuestos violadores o de quienes agredieron a tal o cual, que leemos, no solo acá, se producen en toda Latinoamérica? La gente descree en sus jueces. Y esto hay que asumirlo positivamente, porque sin jueces no tenemos posibilidad de tener vida republicana. Y entonces
se reitera esta relación de autorización o habilitación para dictar la sentencia condenatoria, que es resorte del pueblo, sino porque la Constitución estableció el juicio por jurados como una forma bonita, como una copia. No fue una copia. Desde la Asamblea del año 13, que tanto festejamos este año sus 200 años, poco difundimos que presentaba un proyecto de Constitución Nacional para las Provincias Unidas del Río de la Plata con juicio por jurados. 1812, cuando todavía ni siquiera éramos nación independiente. La Constitución del 19 y la Constitución del 26, juicio por jurados. Juicio por jurados en nuestra provincia, el de abigeato del gobernador Las Heras, de los años 20 del siglo XIX, como la organización judicial del gobernador Dorrego de fines de los años 20. Después vino el periodo de Rosas y después vino inmediatamente la Constitución Nacional. Es extranjerizante. Ha sido sacada de modelos extraviados. No, si esa ha sido nuestra ideología nacional. Cuando pudimos dejar colonia, dejar de ser colonia, tomamos las ideas del iluminismo de la República Francesa, que había pasado a Estados Unidos y que además estaba aceptada en una fuente importante de nuestra propia Constitución Nacional en cuanto a jurados, el artículo 117 de la Constitución de Venezuela. América Latina tiene jurados desde hace siglos. Brasil hace 200 años para homicidios. ¿Qué nos pasó a nosotros que como repúblicas tuvimos y dejamos de tener, como Paraguay, tuvimos y dejamos de tener como Venezuela, que tiene un jurado hoy que es realmente como si no existiese? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Somos república? Si somos república, la base de la república es la soberanía del pueblo. ¿Cómo puede haber un poder de los tres en que se divide el gobierno del Estado en que no participe, absolutamente no participe el pueblo soberano? Y esta es la primera pregunta. Estamos empezando a dar las primeras respuestas. Dictamos el veredicto. Por supuesto que si hubo prevaricato, hubo cohecho, hubo delito, hubo exacciones en el dictado del veredicto, es impugnable, ni hablar. Lo mismo que si no hubo deliberación, que es base de la validez del veredicto. Y la deliberación es tan importante que hace que la íntima convicción en que se funda el veredicto sea una íntima convicción previamente discutida, para que tenga validez. No es la íntima convicción que llevo yo y me quedo mudo. Esa no vale. Sería cuestión de nulidad del veredicto si se pudiese probar que cada uno llevó su convicción íntima y la guardó. La íntima convicción del jurado es una íntima convicción de alguna forma consensuada y de alguna forma disuadida. Esto es lo que quiere la Constitución. En este enriquecimiento del dictado del veredicto hay dos posibilidades: absolución, o sea, inocencia o culpabilidad. El veredicto de inocencia lleva a la sentencia absolutoria y la sentencia absolutoria es irrecurrible. Y así debe ser por la Constitución. Bien dijo Celia Vázquez citando al jurado estancado, pero nos tenemos que extender a la absolución, que es mucho más que el jurado estancado. Hay un ne bis in idem. La Constitución nos garantiza ser juzgado solamente una vez. Y el recurso, de una vez por todas, empecemos a verlo fuera del modelo inquisitorial, de recursos y recursos para la condena. No, el recurso está dado en la Constitución Nacional y en la provincial para la revisión a favor, el doble conforme, a favor del condenado, a quien se le va a quitar un derecho de garantía que efectivamente está garantizado por la Constitución. Ahí tiene sentido el recurso. ¿Cómo vamos a hacer revisión de lo que se juzgó? Solamente si es de condena, porque para asegurar la Constitución, la legalidad y la no arbitrariedad del fallo.
este doble conforme satisface y se satisface aún con la irrecurribilidad del veredicto, porque el doble conforme se refiere a la sentencia, y la sentencia va a estar siempre dictada conforme a las reglas legales de la ley procesal. Esto cambia la historia. Nos tiramos a la pileta inmediatamente y decimos, pero no hay recurso. Y es algo que quiero decir también con toda franqueza. Es llamativo, lo he visto en todas las provincias. Es llamativo que los grupos más represores en materia procesal penal, los que menos garantizan, son curiosamente los que están desgarrándose las vestiduras buscando recursos. El imputado no necesita recursos para el veredicto. El imputado necesita un veredicto de comunes, que es lo que le promete su Constitución Nacional. Lamento que la ley procesal nuestra haya tenido un dedo pícaro y perverso, que en lugar de poner el juicio por jurados de manera obligatoria, punto, lo pone de manera obligatoria, pero permite renunciarlo. Es un programa, es una pauta cultural programática propia de la República. Y tenemos que aprender y tenemos que empezar a percibir las bondades que tiene ser republicanos, ser completamente republicanos. Creo que hay mucho por decir de todo esto, pero tal vez lo más importante es la vinculación del veredicto y la sentencia. La sentencia no puede desconocer el veredicto. Y el veredicto no puede ser revisado por el juez, salvo por vicio. Entonces, cuando el 375 bis establece otra de las pautas perversas, que son 4, que son las que no consensuamos con la autoridad del Ejecutivo en el proyecto, lo digo públicamente porque fue así, en el proyecto que se mandaba al Poder Legislativo, y que entre La Plata y en la calle 2 estaba el Ministerio y la calle 7 la Legislatura. Alguien modificó 3, 4 artículos, uno fue jurado estancado, otro fue el 375. ¿Qué tiene que hacer un juez opinando sobre un veredicto, salvo cuestiones de validez formal o no? Peca por un despropósito hasta jurídico, porque esa norma no puede tener éxito, tiene que declararse inconstitucional ni bien empiece, y vaya a saber si alguien la va a aplicar. Nosotros creemos que el jurado estancado, o sea, aquel que tiene la mayoría de 10, porque ustedes saben que el veredicto tiene que tener, si son penas a privación de libertad perpetua, unanimidad, y si son temporales, 10 sobre 12. Si tiene 8, 9 y no alcanza 10, se llama jurado estancado, y es lo que explicó la doctora Celia Vázquez. Pero nosotros creemos que si sometido a la votación el jurado insiste y no llega a la mayoría de 10, ya está hecho, ya está juzgado, y debemos acabar con la burocracia de volver a juzgar porque no tuvimos el número, porque me pareció importante. Aquí es a todo o nada. Pongamos 7 entonces, pero pongamos certeza de un único enjuiciamiento. De esto se trata. Y la sentencia de los jueces va a venir como consecuencia lógica. El veredicto, los hechos contenidos en él, no se pueden discutir, bajo sanción de nulidad de la sentencia ahora. Porque la sentencia que desconozca el veredicto, sin declararle inválido, va a ser una sentencia viciada. Esta relación empieza a tomar coraje, empieza a tomar entidad, y creo que es donde más vamos a desarrollar las impugnaciones, que no van a haber y van a ser muchas. El jurado va a tener muchos problemas, como toda obra nueva. ¿O acaso no la tuvo la implementación de nuestro Código del 98? Preparémonos por eso, con cierto desprejuicio de los juicios que nos han metido por 500 años de Inquisición española. Salimos por primera vez en 1998, pero no fue tanto, porque piensen y reparen
en el efecto que se produjo negativo por la resistencia del modelo inquisitorial. Y yo no estoy hablando del cuco, estoy hablando de la realidad. Y la realidad me dice que hoy en nuestra provincia de Buenos Aires los juicios orales son inexistentes y que los juicios orales son escriturarios en su gran mayoría y que se leen en general. Pido perdón a aquellos magistrados que puedan sentirse tocados, pero es sistémico, esto no es personal. Hoy se echa mano de la escrituralidad de las actas y no hemos terminado con la cultura del expediente. Yo, para ir cerrando, porque creo que se va el tiempo, ¿no? Digo, como reflexión, en la imposición y el desarrollo del juicio por jurados no tiene cabida la escrituralidad. No tiene cabida. Es absolutamente excepcional y debe ser traída al juicio en ese momento. Se acaban los dossiers escritos, se acaba la prejudicialidad de la lectura de los expedientes llegando al juicio con prejuicios. Se acaba la propuesta de las actas como forma constrictiva y extorsiva de hacer que lo que dijo alguien en una sede policial o fiscal se repita luego en el juicio como verdad revelada. Porque si no, pregunto, ¿qué es lo que se hace hoy sino eso cuando se lee luego de la falta de memoria del testigo? Sobre eso hay que pelearlo porque en la ley está incluida la misma modalidad. Y hoy se le lee, todos sabemos, a ver si eso es cierto, si esa es su firma, si se le preguntan cosas como, ¿usted suele firmar lo que lee? Sí, hace 7 años, 5 años, 3 años, ni me acuerdo de qué, pero usted dijo que pasó con luz verde, entonces tiene que haber sido. Esto es una trampa. Y esto es porque subsisten las actas escritas. El modelo inquisitorial se las arreglaba para obtener las confesiones y los testimonios, muchas veces extorcados, pero lograba para su objetivo, que era la condena. Bueno, son reflexiones que acá van a tener que terminar, acá no cabe la escrituralidad y pasamos a una nueva etapa. Les someto a las preguntas que después quieran. Gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a invitar a nuestro primer panel, que está integrado por el doctor Juan Carlos García Dietze, la doctora Alejandra Aliuk y el doctor Oscar Rombolá. Es el primer panel que van a hablar de la perspectiva del juicio por jurados desde el rol de las partes. Brevemente, la doctora es agente fiscal en el Departamento Judicial de San Martín de la provincia de Buenos Aires desde el año 2007. Es profesora adjunta en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA desde el 2005. Es docente también en el área de posgrado en la materia de Derecho Penal y Procesal y ha participado en el programa interamericano de formación de capacitadores para la reforma procesal penal 2011, organizado por CEJA en Chile, entre otros jornadas, seminarios en que ha expuesto la doctora. El doctor Rombolá cuenta con un posgrado de especialización en Derecho Penal de la Facultad de la UBA de Buenos Aires en el año 2010, ingresó al Poder Judicial en el 1993 y actualmente desempeña el cargo de defensor oficial a cargo de la unidad funcional número 13 de la defensa del Departamento Judicial de Morón. Al doctor García Dietze lo dejé para el final, conocido de la casa, un abogado de la matrícula y desde su generosidad carretero me ha pedido que lo presente, un amigo de todos ustedes que hace muchísimos años que está debatiendo y batallando en los pasillos de los tribunales. Muchas gracias y le voy a dar la palabra, no sé si ustedes tienen, al doctor García Dietze. Buenas tardes, ¿se escucha acá? Hola.
¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Un gusto. Puse el cronómetro porque le dije a mis queridos colegas que voy a ser puntilloso en esta breve introducción. Le agradezco a todas las instituciones que amamos y vivimos del derecho, que han conformado hoy esta reunión tan interesante, tan buena, tan productiva, y en particular al Colegio de Abogados de San Isidro, que nuevamente me da la confianza de hablar en nombre de los que andamos por los pasillos, de los que transitamos, en mi caso hace 33 años de manera continua, como abogados pendencieros, al decir de Alberto Bovino, con el afecto y la cordialidad que nos da el sistema, los jueces, pero enfrentando las realidades que a diario nos toca representar en aras de aquellos que confían en nosotros como sus sacerdotes, si se me permite el término, ante el templo de la justicia. Yo quiero adelantar algo. Hago mías las palabras del colega de La Plata, el doctor Danilo Fernández, que con sumo nivel ha resumido el espíritu de la ley que hoy nos convoca, pero voy a decir un par de cosas al principio que van a conspirar contra esta idea y van a hacer pensar que estoy totalmente en contra del juicio por jurado. Pero lo adelanto para no generar estrés, que ya de eso tenemos bastante. Yo en el año 97 tuve la oportunidad, conjuntamente con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces de la Cámara Federal, jueces de la Cámara, de diferentes cámaras, abogados de la matrícula, fiscales, defensores oficiales, muchos jueces de La Plata, recuerdo al doctor Soria, al doctor Plaza, entre otros. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Miami, a encontrarnos con la estructura del Poder Judicial de Miami para aprender, ver cómo funcionaba el juicio por jurado. Fue una experiencia inolvidable, porque pudimos ver y palpar, no solamente estar en juicios, sino escuchar a los jueces, que eran nuestros maestros, nuestros profesores. Yo recuerdo cuando hoy se habla de la convicción, que es imposible recurrir a la convicción, al juez Rodríguez decir con apasionada voz: hasta que me metan en la caja voy a seguir diciendo y afirmando que el pueblo no se equivoca. Entonces, ¿cómo vamos a apelar y tener la soberbia de pretender impugnar a quien nunca jamás se puede equivocar, que es el pueblo? Filosofía esta que nutre, me parece, el sistema de enjuiciamiento por jurados que tiene los Estados Unidos. Cuando uno lo escuchó en esa oportunidad al doctor Hendler, con la misma pasión que le escuché casi unos meses, porque la tenía entonces y la sigue teniendo, hablar con mucha devoción de la soberanía popular llevada a los estrados de la justicia, en este poder judicial al que he formado parte porque a él entré cuando tenía 18 años, que todavía, y lo digo no con respeto, porque el respeto lo tenemos todos, esto es un trato de afecto y de reconocimiento recíproco, pero tenemos que decirnos las cosas, todavía tenemos un poder judicial en muchas cosas vinculado más con la ley penitenciaria española y más vinculado con el status quo vigente al tiempo de la Asamblea del año 13. Es hora de menos excelencias, menos vuestras señorías, y humanizar el procedimiento judicial y democratizarlo en serio. Como dice el gallego Muñoz Conde, la búsqueda democrática de la verdad, que es un modelo al cual tenemos que aspirar en esta democracia que el otro día cumplió 30 años en Argentina. En esta concepción, uno imbuido en Estados Unidos de esta dinámica, el estado de la Florida es la segunda circunscripción en cantidad de casos que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahí pudimos ver, a pesar de todo lo que nos explicaba y todo lo que se nos decía, tuvimos oportunidad de ir con asombroso pavor, me acuerdo la cara de Miguel Ángel Almeida, particularmente, a audiencias de plea-bargaining, es decir, del juicio abreviado, que en realidad es el modelo que tiene instalado los Estados Unidos como modelo de enjuiciamiento. Porque lo traje de aquel viaje y lo tengo. La quinta enmienda y la sexta enmienda, que garantizan en los Estados Unidos el gran jurado para los casos de funcionarios públicos y el jurado pequeño para los casos criminales, incluso civiles, según estadísticas, nombro algunas, de Negro Cruzone, otras de Alberto Bovino, y la propia que yo pude recoger estando en Miami, es esta: de cada 100 conflictos penales, 75 se resuelven por plea bargaining, es decir, por juicio abreviado, es decir, sin juicio. A esto Miguel Ángel Almeida lo llamó la justicia formularia norteamericana. Y vimos cómo, en 5 minutos, con un juez
muy rígido, muy duro, se llenaba un formulario, se ponía la firma por el imputado, por el fiscal, por el defensor, la secretaria de actuación y al penal, y se acabó la historia. Pero para que esto funcione de esta manera, es necesario que exista un régimen punitivo endoprocesal, vale decir, sistemas muy duros de enjuiciamiento preventivo, en el marco de la prisión preventiva. Segundo, incremento de las penas. Cuando se modificó el artículo 13 del Código Penal en Argentina, en los tiempos de la oleada Bloomberg, cuando se modificó el 55 y se elevaron los topes a punto que en esta misma sala hace un año, creo, el Raúl Zaffaroni dijo: yo ya no sé cuál es la pena máxima en la Argentina. Con ese incremento punitivo, con la prisión preventiva, con ese establecimiento de la posibilidad de que a uno le digan, como se lo escuchamos decir al juez Piñeiro, a un señor esposado, vestido de naranja, encadenado de pies y manos: señor, así de acá arriba, usted dice que no acepta los 10 años que le ofreció el fiscal, tiene derecho, y le tiró todas las enmiendas, y toda la Constitución y toda la garantía. Pero cuando terminó de decirlo, lo miró fijamente y le dijo: eso sí, si el jurado lo encuentra culpable, se va olvidando de los 10 años que le ofrece el fiscal y vaya pensando cuanto menos en 25. El señor sabe qué dice, ¿no? Firmó. Y ese modelo lo vimos y lo apreciamos. Y entonces cuando nos encontramos con que Perry Mason, para los que somos más viejos, Richard Gere, para los que son más jóvenes, son modelos mitológicos de Hollywood que nos trasladan una realidad inexistente, ahí uno se empezó a preocupar. Y yo honestamente me consumé como un apóstol opositor acérrimo al juicio por jurados. Pero sin embargo adelanté, estoy a favor del juicio por jurados. ¿Por qué? Porque la reforma del 98 y la reforma del 92 en el sistema mixto de Capital Federal para el Código Levene, y en la reforma que ha participado el doctor Lloto, que acá alguna vez hablamos cuando se cumplieron los 10 años del Código, hay hierros que no se han logrado superar. La inexistencia de un colegio de jueces, no puede ser que existan estructuras anquilosadas de jueces que ya se van conociendo. Yo he tenido el honor de ser con juez federal en más de 200 juicios, con algún ex magistrado que está acá presente, hemos tenido innumerables reuniones, pero yo iba como de visita, y yo podía ver a la mañana temprano al fiscal tomando café con el tribunal. Son todos amigos míos, los quiero profundamente, esto no es una crítica a nadie, esto es tratar de que mejoremos. Y ya medio el juicio ya estaba hecho, ya se había leído, como bien dijo el doctor, ya estaba escrito y se teatralizaba en una instancia oral aparente una realidad inexistente. 2 minutos más. Esta conclusión, y ahora si no lo apago, ¿qué hago? Con esto que quiero decir, hay una situación. Daniel Obligado, hablando bien del juicio por jurado, dice por ahí: no pongamos el juicio por jurado porque anda mal la justicia, pongámoslo como un modelo que, como propiciaba recién el doctor Granillo, porque para superarnos, para que sea mejor, para que sea superador. Y creo que tiene razón, pero también tenemos que advertir que el sistema actual de juzgamiento no puede ser que quienes tenemos experiencia en el foro de décadas y décadas vayamos a un juicio oral y no tengamos la menor idea de cómo va a salir. Porque el principio aplicado de la razón en la República sobre los presupuestos de la prueba probable y sobre el desarrollo de un debate nos tendría que hacer concluir en una conclusión que razonablemente va a tener que transitar por determinado ámbito. Sin embargo, si en un tribunal hay 2 jueces que no se llevan bien con el tercero, y resulta que en el voto anterior me lo votaste en contra y yo hoy te voto de otra manera, y esto nos pasa, y somos todos humanos. Otro tema fundamental, se hablaba antes de Brasil. En Brasil, en México, donde estuve hace poco, los jueces cambian de lugar, son jueces y tienen el cargo de por vida, pero son jueces no de un juzgado determinado, sino que son jueces que pertenecen al Estado y el Estado dice dónde van a tener que ir. Y los rotan permanentemente, dinamizan, les cambian el paisaje, le hacen la vida más elástica, le sacan la modorra y la monotonía de estar trabajando siempre en el mismo lugar con las mismas caras. Y esto es muy inteligente y esto es muy bueno. Hay muchos modelos para llevar adelante, pero yo creo, y la doctora Pagani lo dijo al principio, y no tengo la menor duda, que quizás el artículo más importante que tiene esta ley es el 6º. Y el artículo 6º dice: autorícese al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente ley. Establecer el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires tiene que ser una política de Estado.
Tiene que ser una decisión que forma parte de la democracia que se quiere conseguir y que se quiere plasmar. Yo vi en el estado de Nuevo León, en México, hace 2 años hicieron el juicio oral en el fuero de familia, que en el año 2007 que había estado era una idea, lo hicieron, pero ¿saben qué hicieron primero? Antes de llamar a los legisladores o conjuntamente llamaron a los arquitectos. Hicieron los edificios, hicieron las salas y la oralidad se veía en los micrófonos y en unos juzgados fantásticos donde dan ganas de ir a la oralidad porque están previstos. Vamos a estar atentos. Si el Estado no hace salas, no genera, no llama a los arquitectos, tendremos problemas para llevar adelante el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Disculpen si me excedo. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora tiene la palabra indistintamente, que así me lo han solicitado. Bueno, parece que me toca hablar a mí porque soy la tercera. Estar con estos 2 monstruos acá, la verdad es que es un placer enorme. Todo muy lindo, tenemos la ley, somos todos procuradistas, o casi todos, habrá algún infiltrado entre nosotros, pero ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde arrancamos? En parte, cuando planeamos esta charla, lo que nos preguntábamos es ¿cómo vamos a estar como parte? ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Tenemos que modificar algo como parte. Tenemos que empezar a ser fiscales de nuevo, defensores de nuevo, abogados particulares de nuevo. ¿Nos alcanza con la experiencia que tenemos? ¿En dónde estamos parados? Una de las primeras cuestiones que estuvimos charlando con los colegas tenía que ver con estas ideas que seguramente ahora necesito algo de reflejo acá. Perdón, estas cosas que siempre pasan, ahora podemos ver la pantalla, pero no se ve detrás. Algunas de las ideas que traen algunos otros sistemas tienen que ver con estas nociones de la teoría del caso. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de esto y sería bueno que muchos de ustedes no hayan escuchado hablar de esto y esta sea la primera aproximación, o por lo menos a eso aspiramos acá con los amigos. ¿Qué es esto de la teoría del caso? La primera vez que lo escuchamos alguno de nosotros pensamos que era que nos querían vender alguna idea extraña, ¿no? Esta cosa de y ahora vamos a descubrir la pólvora, cuando en realidad parecían que eran lo mismo que uno hacía todos los días en los tribunales. La teoría del caso lo que viene a darnos es un modelo de trabajo, aceptable, no aceptable, un modelo que nos disciplina y que nos permite pensar las cosas desde otro lugar. Hasta hace muy poquito nosotros íbamos a los juicios creyendo, algunos todavía podemos creer en esto, de la búsqueda de la verdad real. Pues no, ¿sí? Ahora las cosas han cambiado, la búsqueda de la verdad real ha quedado como paradigma de otro sistema y vamos a tener que empezar a buscar otras cosas o tratar de probar, valga la redundancia, alguna otra cuestión. Lo único que vamos a tratar de probar es aquel caso que estamos presentándoles a los jurados. Como traer definiciones de algún otro lugar nos parecía extraño, tomamos una definición de Binder. ¿Sí? ¿Quién no conoce a Binder? ¿Quién no ha leído sus libros? Binder dice que la teoría del caso consiste simplemente en generar una historia, un relato, nada más simple para nosotros los abogados que generar un relato, que dé cuenta de lo acontecido en un momento del pasado y que creemos que es constitutivo o no de un ilícito penal y de acreditarlo ante un tribunal a través de cualquier medio de prueba. Esto así dicho parece muy sencillo, sin embargo hay un montón de cuestiones que van a aparecer y que la idea de estos pequeños minutos sea charlarlo y pelearnos, porque un poco el planteo de este panel tenía que ver con discutir como partes nosotros también. Sí, yo la formalidad, bueno, ante todo buenas tardes, obviamente agradecer la invitación, soy un departamento judicial otra vez lejano a San Isidro, no tanto no del conurbano, no del interior de la provincia, pero bueno, cuando nos juntamos para ver cómo podemos encarar el tema de hoy, me parece que la mejor manera de hacer una aproximación al tema era esto a través de cuáles son las funciones. Y está visto que fiscal y defensor nacieron como Boca y River, una suerte de primos que tienen un objetivo en común, pero que siempre se van a llevar mal. Y bueno, me parece que otra vez la reforma o la sanción de esta ley quiere que tengamos un nuevo modelo para volvernos a pelear. Obviamente voy a estar un 100% de acuerdo con esto de la teoría del caso. La teoría del caso o esta forma de preparar un juicio oral es la que mejor se da de la mano con la implementación del sistema de juicios por jurados.
cuando tuve la primera oportunidad en una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, decir, bueno, pero ¿qué hago con la experiencia de los 400 juicios que tengo sobre el lomo en estos 10 años que estoy como defensor oficial? Dijo, te va a servir algo, pero esto es un nuevo aprendizaje, una nueva manera, una nueva forma de encargarse los juicios. Entonces, si vos querés quedarte dormido en los laureles y pensar que lo sabés todo, allá vos. Pero me dijo también el doctor Binder, con quien teníamos esta charla, que dice, en el sistema de litigación oral, en el sistema de juicios por jurados, el resultado es directamente proporcional con la habilidad del abogado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuanto más capacitados, más preparados, más perfeccionados en el sistema de litigación de esto, de la teoría del caso y todo lo que ello implica, estemos, seguramente más y mejores resultados vamos a obtener en el juicio oral y en esta de la decisión que hoy ya no está en manos de los jueces técnicos, sino en manos del jurado. Como defensor oficial, quiero contar tal vez una pequeña anécdota. Cuando yo juré como tal en el año 2002, lo que más me hacía ruido era por qué los jueces tenían todo el expediente y no se podían limitar, por lo menos cuanto menos, a lo que incorporaban por lectura. Entonces se me ocurrió hacer una presentación luego del 338 y dispuesta a la pertinencia, decirle, mire señor juez, usted determinó que como prueba incorporada por lectura son tales y tales constancias, tales y tales pruebas del expediente principal y del diverso legajo que corren por cuerda. Le pido que todo lo otro que no esté incorporado por lectura forme un legajo aparte, lo mande o quede reservado bajo la actuación del secretario, si no tenga acceso a él, y si necesariamente en el juicio oral se va a necesitar porque un testigo no vino y se tiene que incorporar por lectura, bueno, recién en ese momento echemos mano, ¿sí?, a qué es lo que se va, o qué es lo que decía el expediente. El primer planteo lo hice ante un tribunal criminal, y cuando voy a preguntar cuál era la suerte de mi planteo, porque veía que pasaba el tiempo y no me notificaban ni esto ni el otro, también daba la casualidad que esa misma semana tenía un juicio oral en ese mismo tribunal. Entonces pregunté por el planteo, ni se acordaban. Decía que vos planteaste eso. Sí, digo, te lo planteé, lo charlamos hace un mes y medio. No, dice, la verdad no tengo ni idea de lo que plantear. Pero bueno. Digo, mirá, y de paso te quiero preguntar por el juicio de esto, quería ver algo de la causa, porque necesitaba tomar unos datos. No, me dice, la causa se está fotocopiando. Digo, ¿pasó algo que se está fotocopiando? Dice, no, dice, cada uno de los jueces nos hacemos una fotocopia, así unos días antes nos la llevamos, la leemos y así vamos al juicio con todo. La suerte de mi planteo ya estaba sellada. Podría pasar un mes y medio, 2 meses, 5 años, 10. Pero bueno, digo, cuando hice aquel planteo añoré con que los jueces no puedan o no lleguen al debate habiendo leído todas las constancias del sumario. Llegó el momento. Creo que por primera vez aquello que añoraba en el año 2002, cuando, no sé si tímidamente, pero hice ese planteo, que después, bueno, fue muy graciosa la respuesta, ¿no? Pero ya se me imagina, no vale la pena ni siquiera mencionarla. Pero lo cierto es que pensé que este momento alguna vez iba a llegar. Y bueno, finalmente llegó. Y me parece que también finalmente llegó el momento de capacitarnos y prepararnos. Insisto, la experiencia que cada uno tiene sobre el lomo, como diría el gaucho, no hay que desdeñarla, no es algo que se tenga que tirar a la basura, ni caer en saco roto. Pero tampoco creamos que a partir de lo que nosotros podemos llegar a saber, como fiscal, como defensor, en este caso oficial, como defensor particular, todos tenemos más de 3 dígitos, o por lo menos 3 dígitos en cantidad de juicios. Eso nos va a permitir para sentarnos y decir, bueno, esto lo hago de tajito, ¿qué me pueden venir a enseñar a mí cómo hacer un juicio oral? Aprender se aprende todos los días y de quien menos lo esperamos. Y seguramente con la doctora va a empezar el momento de pelearnos y pelearnos en serio. Nosotros tenemos intereses muy distintos a lo largo de todo el juicio. Desde el mismo momento que llegamos, ese día cuando nos convoquen a nuestro primer juicio oral de juicio por jurados, tendremos un interés encarnizado, respetuoso, pero encarnizado, en diferentes propuestas. Seguramente la doctora buscará a los 12 jurados que aprueben su teoría del caso. Seguramente yo no tenga ese objetivo, ni persiga esa finalidad. Yo tengo que invocarle, perdónenme el término, y la licencia, 4 tipos que compren lo que yo estoy dispuesto, no a venderle, pero sí a explicarles y del modo que se lo voy a explicar. Porque también recuerdo en uno de los videos que está subido a la página de la Asociación Argentina por Jurados, el caso de una actriz que
hacía el papel de una abogada defensora, esta actriz bastante famosa, pero no me acuerdo el nombre, que decía, mirando los miembros del jurado, ella defendía a un chico que estaba por suministro de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, y parecía que, como en este sistema, o por lo menos para ese tipo de condena, se requería la unanimidad. Entonces decía que ella, con el discurso que tenía, un discurso basado no en los hechos, no en el tipo penal, sino un discurso de política criminal en ese caso, decía, solamente tengo que lograr que uno de ustedes se convenza de lo que yo estoy diciendo sea realmente lo correcto. Si esa tarea la puedo lograr, si ese es el resultado, este chico, por su defendido, va a haber salvado su vida de ir a prisión y va a poder continuar con sus estudios, bueno, y da toda una serie de cambios. A partir de esto, repensemos toda nuestra estrategia. Seguramente el mostrador nos tendrá de un lado o del otro, o algunos los tendrán en el medio, pero los que nos tiene de ambos lados del mostrador, tenemos que repensar nuestra estrategia. Nuestra estrategia no es la de convencer a un juez que ya está convencido. Si me permiten la discreción, una vez un tribunal me dijo, si el acta de inicio está legible, es casi condena. Digo, solamente si está legible, digo, sí, entonces iba a todos los juicios orales con un vasito de agua y se la tiraba, a ver si se borraba un poco la letra. Digo, ya eso no nos va a pasar más. Ahora tenemos que convencer a 12 personas que sí, por primera vez, esa panacea que alguna vez soñé hace 10 años, no tienen ni idea de lo que le vamos a hablar. Entonces me parece que una buena carta de presentación, una buena manera de encarar el juicio, una buena manera de presentar nuestra teoría del caso, nos va a asegurar mayores posibilidades de éxito. Solo en esto estoy de acuerdo con vos. Digo, ya empezamos. Al juicio tenemos que ir a pelearnos. Claramente al juicio se van a plantear dos cuestiones contradictorias, ¿sí? Esto que llamamos dos planteos o dos cuestiones contradictorias, dos relatos contradictorios, no es ni más ni menos que lo que llamamos mi teoría del caso. La teoría del caso es el planteo que voy a hacer como parte, ¿sí? Es el planteo que tengo que conocer de antemano y esto exige preparar el caso. No va más esto de, che, ¿me haces la audiencia en el Tribunal 2 que empieza en 15 minutos y uno llega con las fotocopias y empieza a tratar de leer y ver quiénes son los testigos y quiénes son los jueces y demás? La idea es que uno llega a estos juicios con la preparación necesaria. Esto implica la preparación de los testigos también. Esto que a nosotros nos suena raro y que parece contrario a la idiosincrasia proveniente del sistema continental que todos tenemos, también va a ser necesario. Tenemos que preparar nuestro caso, tenemos que saber qué testigo tiene la porción de información que necesito que esos juzgados escuchen. Esto no quiere decir engañar a la contraparte y ya vamos a ir viendo algunas cuestiones vinculadas con esta noción. Lo que quiero que quede claro es que sí nos vamos a tener que pelear, porque si no, no llegamos al juicio con jurados, ¿sí? Si estamos de acuerdo en algo, pues firmaremos algún tipo de resolución alternativa, que es lo que planteaba Juan Carlos hace un rato. Firmaremos un juicio abreviado, ¿sí? Firmaremos alguna otra forma, porque no tenemos nada para discutir. Llegamos al juicio con jurados porque vamos a discutir una posición. Vamos a discutir en este caso al menos dos posiciones. Claramente yo estoy en desventaja, si ellos son dos y hombres además, las chicas entenderán a qué me refiero. Parece una cuestión de género. Bueno, a ver. ¿Me dejan decir algo sobre eso? Yo creo que el juicio por jurados va a poner en aprietos un poco más al Ministerio Público. Porque los que queremos, y aspiro a la coincidencia de todos, que el Ministerio Público, también llamado, y así lo aprendí a escuchar hace muchos años, el representante de la sociedad o el representante de la ley, tiene que ser objetivo. Pero la objetividad en el proceso escriturario del Código de Joffre o del Código de Barrio, o la objetividad en un pueblo en ausencia, el fiscal puede no serlo tanto, porque en definitiva queda plasmada en una audiencia oral de los pocos juicios que hay, como decía el doctor Aníbal Fernández, que nadie ve y que nadie escucha. Pero cuando el fiscal le habla al jurado de lo que acaba de pasar en la audiencia, va a tener que ser sumamente objetivo, porque si no va a defraudar la expectativa que esos 12 hombres y a través de ellos el pueblo tienen en él y con ella. Entonces creo que es muy interesante porque va a jerarquizar el principio de objetividad que tiene que tener el Estado a través de su representante, que es el fiscal, que en mi opinión, y con todo respeto, doctora, y cordialidad, no nos tenemos que pelear. Ya ni me escucha, ¿vio? Lo que quiero decir es que no tenemos que pelear, lo que tenemos que hacer es ayudar a que el pueblo
comprenda y aprenda con la H en el medio, con un lenguaje sencillo, con el lenguaje coloquial y con la verdad expuesta en los hechos objetivos, para que ni la defensa invente aquello que no se vio, ni la acusación agrave o agrande aquello que no se produjo en la audiencia. Creo que la tarea